Polinesios, ¿cómo están? Yo soy Karen y ya casi estamos a punto de que sea el 14 de febrero. Yo sé que muchos de ustedes están solteros y que quieren hacer un día del soltero que sea el 15 de febrero, pero también creo que esta fecha no solamente es para celebrar el amor, sino también para tus amigos. Entonces yo creo que sí puedes hacer muchas cosas para el 14 de febrero, al menos que seas un forever alone. Pero creo que ese no es su caso, Polinesios. Y hoy les voy a enseñar a hacer un pastel de chocolate delicioso. Este es en forma de corazón, pero tú lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Está increíble. Si te gusta el chocolate lo vas a amar. Y si no, pues puedes no ponerle cocoa y es de vainilla. Y tiene un relleno increíble. Espero que les guste mucho, Polinesios. Este pastel ustedes lo pueden regalar a quien quieran, si le quieren dar una sorpresa mucho más elaborada y que hayan cocinado algo con amor. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que se hace este delicioso pastel. Lo que vas a necesitar son 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 300 gramos de azúcar mascabado o azúcar morena, 4 huevos grandes. Si tú no consigues grandes, puedes utilizar 5 huevos medianos, 200 mililitros de nata, en otros países se les conoce como crema para batir, 280 gramos de harina, 120 mililitros de buttermilk. Esto es algo que va a hacer que tu pastel esté súper esponjoso y húmedo, así todo rico. Y es muy fácil de hacer, solo necesitas mezclar 120 mililitros de leche y el jugo de un limón. También necesitarás 150 gramos de cocoa, una cucharadita de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. Lo primero que harás será montar la crema. Para eso vas a batir hasta que quede tipo chantilly. De esta manera, y la vas a guardar un rato en el refrigerador. Mientras, bate la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, es decir, que esté como una pomada. Bátela muy bien y después agrégale el mascabado. Añade también la vainilla en este momento. Después vas a separar las claras de las yemas y vas a guardar las claras para más adelante. Esas déjalas afuera del refrigerador. Y vas a incorporar las yemas a la masa una por una. Bate un poco hasta que se mezcle muy bien la mantequilla y el azúcar. Llegó el momento de añadir el buttermilk. En otro recipiente mezcla la cocoa, la harina y la cucharadita de polvo para hornear. Usa una coladera para que no quede ningún grumo. Bate hasta que todo quede bien integrado. Y esta mezcla la vas a agregar a la otra en donde está la mantequilla. Hazlo poco a poco para que se incorpore súper bien. Cuando esté bien mezclado, es momento de añadir la crema batida. Hazlo con cuidado, haciendo movimientos envolventes de esta manera. Ahora vas a montar las claras a punto de nieve. Esto significa que deben de estar bien esponjadas. Incorpóralas a la masa con los mismos movimientos suaves y envolventes de esta manera. Yo sé, Polinesios, que es más tardado de esta manera, pero en verdad si lo hacen así les va a quedar un pastel súper esponjosito y delicioso, se los prometo. Después agrega la mezcla a tu recipiente. Si tú no tienes de silicón, puedes usar cualquiera, pero recuerda ponerle un poco de mantequilla para que no se pegue. Ahora sí, mételo al horno a 180 grados centígrados por 40 minutos. Mientras, vamos a hacer el relleno. Para eso vas a usar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente y lo vas a batir muy bien. Después, agrégale 2 cucharadas soperas de crema ácida, un chorrito de vainilla y 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y si quieres, puedes agregarle colorante vegetal. Este lo venden en el supermercado y en el área de galletas y harinas. Finalmente, agrégale 1,5 tazas de azúcar glass e incorpóralo perfectamente. Cuando el pastel ya esté listo, sácalo y déjalo enfriar. Después lo vas a cortar. Yo decidí hacerle un corte arriba, pero este de verdad que no es necesario. Continúa partiéndolo por la mitad. Hazlo con un cuchillo grande para que te quede muy bien. Después, pon la mezcla del relleno encima de una mitad. Ponle bastante para que quede súper rico.
Como quería que este pastel fuera de muchas personas, hice otro y lo convertí en un pastel de 4 pisos. Pero tú puedes dejarlo con solo 2 y se verá increíble. Por último, puedes decorarlo con glaseado blanco por encima. Este es muy fácil de hacer, lo único que debes mezclar son claras de huevo a punto turrón, una taza de azúcar glass y el jugo de un limón. Para que te quede más líquido, agrégale un poco de agua y este le va a dar un aspecto mucho más bonito al pastel. Puedes ponerle por encima confitería del Día del Amor y la Amistad. Ahorita en las tiendas de repostería y en los supermercados venden mucho de esto y así le va a dar mucho más color al pastel. Ya veo que está increíble este pastel y además la decoración está fabulosa. Yo estoy segura que si ustedes le regalan esto a alguien, o sea, lo tienen en el bolsillo, van a enamorarlo. Este pastel lo puedes hacer tú chiquito o grande. Estas medidas que te di es más o menos para 10 personas. Y bueno, polinesios, espero que les haya gustado mucho este tutorial. De verdad lo hice con mucho cariño. Y si ustedes llegan a hacer esta receta, le pueden tomar una foto y me la mandan a mi Instagram. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es subir su foto, taggearme con mi nombre de usuario y listo, yo podré ver las fotos que ustedes me mandan. Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios, les mando un besote, bye. Que este va a hacer que tenga muchísimo más textura nuestro hot cake y se infle muchísimo más. Y no puede faltar nuestro huevo. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes en el bol, ahora sí es momento de batir hasta que tenga una mezcla uniforme y que ya no tenga tantos grumos. El mensaje no debe tocar el fondo de la botella para que así parezca que está suspendido. ¿Qué te parece? A mí me fascinó, está increíble porque es un detalle muy pequeño, está muy creativo y es muy diferente. La verdad es uno de mis favoritos y también puedes escribir el mensaje